mayoría de ellas ya tienen su casa, ya tienen su empleo, tienen una vida hecha. Y será difícil realmente conectarse, pero a los jóvenes les es fácil. No tienen empleo, no tienen casa porque viven con sus padres. Los persigue la mara, la pandilla. ¿Qué más le queda? Huir. Y ojalá que los que toman decisiones tomen este documento como un compromiso. Porque si no, vamos a seguir exportando seres humanos. Porque Honduras no es que tenemos más remesas, no. Es que exportamos talento humano. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? Y antes de iniciar con esto, porque este tema a mí me apasiona. Estamos educándolos. Van a la escuela primaria, van a la escuela secundaria, se van al Infop y después se van. Estos 3 puntos es lo que está sucediendo en nuestro país. Pero ¿saben qué? A nadie le importa. Prefieren estarse peleando y agarrándose de las greñas que estar viendo cosas fundamentales. La migración es un problema. Pero no y se ha convertido en un problema aún mayor porque nos estamos quedando sin jóvenes. Miren, nos reímos de los países europeos, nosotros ya casi estamos igual. Los jóvenes se han ido de Honduras. Bueno, pero aquí, para conocer un poquito más en detalle, tengo el honor realmente de tener a 2 personas de alto nivel en la parte de investigación. Está con nosotros el doctor Rolando Sierra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. No, muy bueno. Nuevamente a su casa. Gracias, licenciada Calderón. Muy buenos días y saludo al licenciado Cepeda y también a toda la audiencia de este muy visto programa. Sí. También está con nosotros Ismael Cepeda, que también es investigador en este proyecto, investigador de Flaxo. Muchísimas gracias, Ismael, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, sin duda es un placer estar con usted, con el doctor Rolando y poder abordar un tema de suma importancia como lo es los factores de arraigo, debido a que la mayoría de estudios o la mayoría de enfoque es siempre la otra cara de la moneda, es decir, que expulsa, que vulnera, que hace incrustar en ese pensamiento o esa aspiración migratoria a los jóvenes, a los adultos, a la niñez. En cambio, ahora es una apuesta a ver estos factores, como usted ha mencionado, de arraigo. Sí. ¿Por qué surge esta investigación, doctor? Bueno, porque este es un trabajo que hemos realizado con Flaxo junto con Ayuda en Acción. Ayuda en Acción trabaja aquí en Honduras en varios municipios, en diferentes departamentos. Bueno, y se vio analizando la situación migratoria, bueno, qué está pasando, por qué por un lado la gente se va, pero también por qué otra gente se queda, y que es la mayoría, digamos. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los factores de arraigo que hay en la población hondureña actualmente, que es lo que la ata al territorio? Y por lo tanto, esto es una mirada, digamos, distinta al tema migratorio. No tanto, hemos venido en los últimos años analizando sobre todo las causas, los factores de por qué la gente emigra y cuáles son las consecuencias, los impactos, las trayectorias migratorias, pero no habíamos analizado en realidad también la otra cara y la otra perspectiva de por qué la gran mayoría en realidad de la población se queda en los territorios y se queda aquí en el país. Entonces ha sido muy interesante este estudio de conocer cuáles son esos factores que están generando el arraigo en la población hondureña. Y hay que decirlo también que este estudio tiene particularmente un enfoque para analizar el arraigo. El arraigo es precisamente eso, que es lo que nos hace echar raíces en nuestro propio territorio, que es lo que nos vincula a nuestro territorio, ya sean lazos comunitarios, lazos familiares, lazos económicos, culturales, pero también el arraigo hoy en día se analiza también desde la perspectiva de lo que se llama ciudadanía social. Realmente lo que genera el arraigo en un país, en una nación, es cuando existe ciudadanía social. Hemos tenido, sobre todo, la clase política ha enfatizado el tema sobre todo de la ciudadanía política, de ser votante.
pero no de ser ciudadanos sociales. Y ser ciudadanos sociales es cuando el Estado nos provee todos esos derechos sociales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, al empleo y sobre todo a la seguridad social. Entonces, desde esta perspectiva, cuando se cumplen estos derechos, se genera ciudadanía social. Y cuando hay ciudadanía social, la gente se siente parte de la comunidad, parte del Estado, parte de la nación. Entonces, cuando se deniegan estos derechos sociales, pues la gente se siente que más bien el Estado y la sociedad lo excluye. Entonces, esa es la perspectiva, digamos, que estamos analizando del arraigo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, esos factores que están generando arraigo? Bueno, a lo largo vamos a ir viendo un poco. Hay factores comunitarios, hay factores culturales, con la identidad cultural, con la identidad local. La gente se siente vinculado con la naturaleza, con el paisaje de sus territorios y también por el ámbito también económico. Realmente cuando una persona siente que tiene buenas relaciones familiares, buenas relaciones comunitarias y buenas relaciones laborales, esa persona no se quiere ir, independientemente de cuál sea el nivel de ingreso. Independientemente, y eso es lo que arroja el estudio. Y aquí hay un punto bien interesante, ¿verdad? Es el hecho de que al final creo que no es el factor económico el decisivo, sino que es el arraigo. Ismael, tú que estuviste porque uno dice, en realidad es ese factor emocional porque el empleo usted se puede rebuscar. La vivienda puede encontrar dónde. Pero realmente esa conexión, vaya, me pongo un chico en un barrio caliente, que es lo que llamamos nosotros, peligroso. Las maras lo andan persiguiendo. Pero si él tiene una familia en otro pueblo, se va para ese pueblo. Y se queda. Pero si no tiene ese arraigo, esa conexión emocional, se va del país. Y yo creo que es una situación bastante difícil. Yo creo que a veces se nos olvida realmente todo el impacto emocional para un migrante tener que dejarlo todo. Porque aunque sea de escasos recursos, siempre tiene algo. Y no le importa, solo agarra su mochila y con ese se va. Totalmente de acuerdo, y creo que aquí el estudio recoge una parte muy importante, que es la aspiración a llegar a cumplir esos derechos, como mencionaba el doctor Rolando, y que estos factores sin duda son un horizonte, ya que mencionamos la clase política, mencionamos la planificación, el desarrollo, y que el objetivo entonces del estudio, independientemente cuáles sean los resultados, lo que debemos de poner sobre la mesa entonces son estos factores para que se pueda construir planes de desarrollo, redes ciudadanas y sobre todo pues que las autoridades locales puedan de una u otra manera pues aspirar a cumplir todos estos derechos. Y yo creo que aquí una parte muy importante que pues es una de las frases icónicas de los entrevistados es por lo menos aquí hay frijoles. Y es una frase tan potente, sobre todo porque recoge tema gastronómico, recoge algo que Latinoamérica ha desarrollado muy bien, que es una seguridad social, sobre todo por la deficiencia del Estado en instituciones de previsión social, de seguridad social, que es la familia. La familia es una institución de seguridad social. Y es entonces que esta frase echa raíces también, por lo menos aquí hay frijoles, es también la otra cara de la moneda, como he mencionado, de otros estudios, que cuando se entrevistan a deportados, retornados, a personas que intentan migrar recurrentemente, dicen, bueno, aquí no hay nada que vale la pena, pero el que por lo menos haya frijoles aquí, lo que más extraña a uno en el exterior, en mi caso, son los frijoles fritos que rechinan de manteca. Si es manteca de cerdo, mucho mejor. Y esos elementos hacen que uno, el estudio, lo estoy diciendo tal vez de manera muy popular, no tan académica, pero el estudio es esa, colocar esos factores
que la población estudiada, o también sea por segmentos de edades o algunas personas que son jóvenes, que llegaron a tener estos factores de arraigo. Entonces los que no tienen estos elementos puedan acceder a todos estos factores y por ende, como lo menciona el estudio, el índice de arraigo que se construye después de la tabulación de todas las respuestas, sea también un horizonte para poder construir un mejor país. Sí, porque aquí lo más importante es que ese resultado sea retomado por los tomadores de decisiones. Ustedes hicieron este estudio justamente en ciudades y en comunidades claves. Sí, bueno, este estudio es de 18 municipios del país, tanto urbanos como rurales, también con población indígena, digamos, y población afro. Entonces es representativo, digamos, de diversos sectores de la sociedad hondureña, y aquí justamente esto lo que está reflejando es que, como ya lo planteaba Ismael, en este estudio se hace un índice de arraigo, es decir, de alguna manera tener una medición del arraigo, y vemos que los niveles de arraigo en el país, depende cómo se lea también esto, vemos que un 12.5 se siente totalmente arraigado y un 17% no siente ningún arraigo. Y luego estamos entre poco y más o menos, digamos, los niveles de arraigo. Entonces, en ese sentido, tampoco en el país hay un fuerte, digamos, de parte de la población, un fuerte arraigo hacia los territorios, y esto tiene que llamar la atención, como usted muy bien lo planteaba, de la clase política, porque esto tiene que ver precisamente con el tipo de sociedad que hemos construido, si es una sociedad que nos está reteniendo o una sociedad que nos está expulsando. Y aquí estamos viendo la gráfica para los que nos sintonizan a través de Acción Radio. Es el 17,9%, no tiene nada de arraigo. El 38,7% tiene poco arraigo. El 30,8% tiene algo de arraigo. Y el 12,6% tiene mucho arraigo. Y aquí vemos la gran diferencia, ¿verdad? La gran brecha. Que si sumamos algo y mucho, realmente poco y nada es superior. O sea, que es un trabajo, porque esto del arraigo es un trabajo conjunto, y que creo que viene desde la familia, ¿o no? No, fundamentalmente, y quizá, como lo arroja el estudio, uno de los principales factores del arraigo tiene que ver con la familia, es decir, las personas encuestadas, digamos, para este trabajo, claramente lo expresan, digamos, que cuando hay buenos vínculos familiares, buenas relaciones familiares, así como buenas relaciones, como decía, comunitarias y buenas relaciones laborales, esto hace que la gente se sienta más arraigado y que no piense, digamos, en emigrar. Entonces es fundamental precisamente por eso, es decir, todos los tipos de políticas que puedan haber en torno a políticas familiares, cómo fortalecer la familia, también políticas comunitarias y políticas laborales que generen sobre todo el trabajo decente que se requiere, digamos, porque hoy, como lo plantea la OIT, bueno, no basta con tener empleo, sino que lo que hay que tener es un trabajo decente donde hayan las condiciones, digamos, en donde todos podamos sentir que más bien nuestro trabajo es un punto de realización humana, de madurez humana, digamos, y que eso también nos vincula. Pero también hay que decir que la familia, en el caso de Honduras, así como también atrae, pero también hoy en día existen redes familiares que más bien generan, digamos, la emigración, porque hay familias que atraen y hay familias que más bien jalan, digamos, es decir, jalan ya sea en Estados Unidos, ya sea en España, en Europa. Entonces la familia, por un lado, es un punto de atracción, de arraigo, pero por otro lado también de emigración, y esa es la dinámica que estamos viviendo actualmente en el país. Sí, estamos viendo aquí este índice de arraigo por departamento, Ismael. ¿Qué dato curioso para que la gente más o menos valore, interprete, nos refleja esta gráfica?
Creo que aquí la parte importante del índice ya por departamento es también ver las condiciones rurales, sobre todo el descuido del campo, de lo que tiene que ver con la generación de un sistema productivo, llámese de granos básicos o de la misma empleabilidad de poder colocar innovación y tecnología en ciertos municipios y por ende en ciertos departamentos. Y cuando uno ve que los principales departamentos o que tienen el porcentaje más alto, que no tienen nada de arraigo la población entrevistada, uno ve que es Colón, que es Francisco Morazán, que es Lempira, que es Ocotepeque, y que aunque Francisco Morazán se puede tomar como un departamento, que son la mayoría de sus municipios son clase A, como está la clasificación departamental, pero vemos que Colón, por ejemplo, y el mismo Cotepeque, Lempira, son departamentos que pues de una u otra manera no han podido impulsar su desarrollo socioeconómico debido a las condiciones de ruralidad, de geografía, que están muy lejos del centro político de la toma de decisiones, y todos estos elementos hacen entonces ver que pues es necesario hacer énfasis de manera departamental. Creo que de aquí también este estudio es una punta de lanza que se ha mencionado en las últimas presentaciones del estudio, que estos factores son elementos, vamos a decirlo en bruto, que va a impulsar, incentivar a otros, esperemos también, a otros investigadores, a otros centros, que este factor, por ejemplo, el departamental, cuál es entonces profundizar en esos factores. De la familia, de la cultura, del territorio, condiciones socioeconómicas, lo que tiene que ver con la vivienda, el acceso a servicios y bienes públicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también lo que hace el llamado es, bueno, sí hay un tema de territorios, pero entonces, ¿cuáles son estos territorios que más necesitan el enfoque de las políticas públicas? Sí, porque aquí vemos, por ejemplo, que el departamento de Yoro y El Paraíso tienen un 19%, sí, ¿verdad? De mucho arraigo. Sí, mucho arraigo. Pero es interesante, fíjense esto. Porque estaba viendo así, sí, comparando más o menos las cifras, sí, y vemos, por ejemplo, que se mantiene con algo de arraigo El Paraíso con un 42%, sí, y vemos Yoro con un 29%, ¿verdad? Sí. Casi es un 30%, podemos decir. Entonces vemos que Yoro y El Paraíso se salen un poquito como del esquema, ¿verdad? Es que los resultados claramente aquí lo que dicen, que el arraigo está más en los departamentos con población más rural, digamos. Pero es interesante el caso de Yoro, porque es un poco paradójico. Yoro, digamos, de los departamentos en Honduras, de acuerdo a los datos, son 4 departamentos donde hay mayor emigración. Sí. Es el caso de Francisco Morazán, el caso de Cortés y el caso de Yoro y el caso de Olancho, es donde hay mayor emigración. Pero el caso de Yoro, aquí vemos que es un departamento de alta emigración, pero a su vez de alto arraigo, digamos, en parte, y sobre todo más en la población más rural. O sea que esa gente siempre está conectada, podemos decir. Sí. Así como hay gente que quiere irse, digamos, pero también hay gente que quiere quedarse. Entonces es interesante esto, y habrá que estudiar un poco más este departamento de Yoro también por estas dinámicas migratorias que ha venido observándose en los últimos años. ¿Qué tiene que ver la edad con el arraigo? Porque esto también es otro punto, sí, eso que encontraron algunos puntos, sí, interesantes. Bueno, en ese sentido lo que se arroja es que en cierta edad ya también pudo cumplir sus expectativas de vida, pudo satisfacer de una u otra manera, y por eso en los factores se ve mucho el tema de la vivienda, que es uno de los factores claves, y aquí uno pues ya va desagregando el tema de poder políticas públicas, ya lo que hemos vivido, por ejemplo, la mayoría de los hondureños con las tasas de interés, lo que tiene que ver con el déficit de la colocación de recursos de parte de la banca estatal, como Banprovi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la edad es muy importante en el estudio? Porque de una u otra manera se llega a la conclusión que pudo satisfacer
la mayoría de las necesidades y sobre todo el tema de expectativas de vida, y pudo construir en su zona, que también lo demuestra el estudio, o en su área o su territorio, las condiciones de intercambio con las otras personas. No olvidemos que el factor cultural, como lo mencionó el doctor en la introducción, es de los más importantes, construir esas redes sociales, y más que ciudadanía activa o social, nosotros a veces utilizamos mucho participación ciudadana, y es esa como ese sinónimo de la ciudadanía social, no tan profundo, pero la participación en eventos culturales, lo que tiene que ver con la misma toma de decisiones locales, como los cabildos abiertos, etcétera, etcétera, que a veces por la edad ya ha formado un pensamiento crítico y ha podido pues tomar o participar, en todos estos eventos, y eso hace que la edad sea importante de estudio, porque ya, como he mencionado, logra cubrir esas necesidades. Sí, y es interesante, ¿verdad? Lo que decían, uno de los puntos, que las personas de 50 años en adelante son las que tienen mayor arraigo aquí en el país, porque como al final, pues ya a los 50 años, usted ya tiene definida su vida realmente, ¿verdad? Ya como dicen, ya está empezando, buscando la tercera edad para los descuentos y para vivir tranquilamente. Sí, claramente, digamos, el estudio dice, y es una cuestión un poco esperada también, ¿verdad? Que las personas arriba de 50 años son las que tienen mayor arraigo, es gente que tiene ya un empleo, tiene una vivienda, que está casado y tiene una familia, que tiene un mayor nivel educativo. También, porque otro de los elementos así que rescata también el estudio es que lo que genera mayor arraigo también tiene que ver con mayores niveles de educación. Digamos, la gente con estudios universitarios y estudios de posgrado son las que más bien tienen también mayor arraigo también. Y luego el tema que sí aquí llama el tema de la juventud, y decir que la juventud eso. Y es casi normal, digamos, esto también, que los jóvenes siempre piensen en el futuro, en la vida, a veces en salir, pero el punto aquí en Honduras, que es lo que usted planteaba al inicio del programa, que Honduras tiene que revisar realmente la emigración, porque el perfil del migrante hondureño es fundamentalmente joven, la mayoría son entre 19 y 29 años, el gran porcentaje. Entre 19 y 29 años es el mayor porcentaje de migrantes. Vamos a ahondar un poquito más en esto cuando regresemos de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos.